tenemos. Y le hemos titulado a esta enseñanza Sumisión y sufrimiento. Sumisión y sufrimiento, porque estos dos aspectos son, estos dos temas son los que se van a desarrollar en este pasaje de 1 de Pedro capítulo 2, versículos 18 al 25. ¿Por qué el apóstol Pedro escribió esta carta? Bueno, algunas de las cosas que hemos estado estudiando en esta carta, tratando de ver lo que Pedro escribió y cuál fue el propósito de haberlo escrito, hemos llegado a estos propósitos de Primera de Pedro. Primero es que vivamos de la manera que le agrada a Dios en un ámbito de sufrimiento. Porque el primer versículo, cuando vamos a Pedro, por ejemplo, bueno, ya que lo tenemos aquí, el primer versículo de Primera de Pedro, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Es decir, desde el principio él comienza a mencionar que él está hablando a gente que está en situaciones complicadas, está en problemas. Por lo tanto, el sufrimiento en esta carta va a tomar una importancia mayor relacionado con esto. Entonces, ¿cómo debemos vivir la vida de forma que agrade al Señor? Para empezar, sin amarguras y sin apegos. Tenemos que recordar que somos peregrinos en esta tierra, y el apóstol Pedro lo va a repetir varias veces en su carta. La otra es confiando en Dios cuando haya dificultades. Obviamente, si la vida es complicada, vamos a tener dificultades. Bueno, confiando en Dios cuando haya dificultades. En tercer lugar, tenemos que aprender a vivir también esperando la segunda venida del Señor. Cuando nosotros pasamos por alto que un día el Señor Jesucristo va a venir a encontrarse con nosotros, que al final de cuentas es un énfasis muy grande de la venida del Señor. A veces solamente pensamos en el juicio, va a venir para juicio, pero uno de los grandes propósitos del retorno del Señor es para encontrarnos con Él. Uno de los más grandes propósitos que hay. Repito, sí, a veces enfocamos el sufrimiento, pero verdaderamente tiene que ver más con este encuentro con Él. Y lo demás se desencadena también. Tenemos que aprender a vivir también con una actitud y esperanza correctas. Actitud y esperanza correctas, sabiendo dónde colocamos esta actitud y esperanza. También observando cuidadosamente la enseñanza bíblica. Y tiene sentido porque al final de cuentas la palabra de Dios es nuestro manual. Aquí está la historia del mundo, está la historia del universo. Entonces tenemos que aprender a leer la Biblia constantemente, y no solamente leerla, sino también escudriñarla, estudiarla, investigándola. Lo que hacemos aquí cada domingo es precisamente eso, es estudiarla, es escudriñarla, pero gracias al Señor que usted tiene una en su casa y lo puede seguir haciendo ahí también. Entonces, observando cuidadosamente la enseñanza bíblica, imitando al Padre y a Jesucristo. Este aspecto de imitación al Padre y a Jesucristo también cobra importancia dentro de la historia que cuenta Pedro aquí. Viviendo la vida con temor reverente. Y esta mañana vamos a estudiar, aprender a vivir la vida en medio del sufrimiento. Esto del sufrimiento, repito, se va a estar mencionando en varias ocasiones porque el propósito de Pedro es consolar a gente que está sufriendo, y por eso es que se repite en varias ocasiones este enfoque también. Así que, ¿cómo es que debemos de vivir la vida? Tenemos que, esta sección de 1 de Pedro capítulo 2 del 18 al 25, tenemos que aprender a responder al sufrimiento como Cristo lo hizo. Respondamos al sufrimiento como Cristo lo hizo. Y obviamente, ¿cómo lo hizo Cristo? Y ahí nos vamos a dar cuenta que es muy, muy amplio la explicación de lo que pudiéramos decir. Bueno, ¿cómo lo hizo Cristo? Eso es el punto aquí. Para eso vamos a leer entonces 1 de Pedro capítulo 2, versículo 18
al 25. Dice así los primeros versículos. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Este mismo versículo nos plantea la siguiente pregunta: ¿cuándo la respuesta al sufrimiento es aprobada? ¿Quiere usted responder ahí? Los que están en Facebook pueden colocar ahí alguna respuesta. ¿Cuándo es que la respuesta al sufrimiento es aprobada por Dios? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuándo una respuesta al sufrimiento es aprobada por Dios? ¿Cuándo? Dios va a aprobar cuando tú sufres, aprobado o como... Sí, que nuestra respuesta es aceptable delante de Dios. Esa sería la idea. ¿Cuándo nuestra respuesta es aceptada por Dios? Como cuando nos hacen daño y no respondemos. Bueno, por ejemplo, la Biblia habla mucho acerca de eso, cuando nos hacen daño y que no respondemos ante el ataque. La Biblia habla de que esa es una actitud aprobada. Por supuesto, también menciona que podemos hacer uso de las leyes, porque para eso están las leyes. Cuando alguien nos causa algún daño, podemos acudir a las leyes. Pero también la palabra de Dios enseña que si queremos hacer a un lado las leyes y dejar pasar este asunto, también eso es agradable delante de Dios. ¿Sí? Pero es en el afán de venganza. O sea, sí, claro. no por vengarte, sería por defenderte. Por ejemplo, responder ante el sufrimiento por venganza, eso no es agradable delante de Dios. El Señor no lo acepta en ese punto, ¿no? Obviamente, si el juicio o el castigo llega con justa razón, pues ahí ni qué decir, ¿verdad? Ahora sí que se lo merecía, y pues al merecerlo, si regresa con venganza a la ofensa, pues de por sí ya había hecho algo malo, ahora está haciendo algo que también es malo, la respuesta que está dando por esa razón. Muy bien, en estos pasajes de la palabra de Dios nos va a enseñar varias cosas de cuándo la respuesta al sufrimiento es aprobada. Primero, es aprobada cuando se tiene buena actitud. Ahora, tendríamos que preguntarnos, ¿y cuándo se tiene una buena actitud? Junto con los pasajes anteriores, aquí se le conoce también como el código de la sumisión, es decir, cómo debemos de ser sumisos ante los demás, y tiene mucho que ver con esa actitud que debemos de tener. Cuando la palabra del Señor comienza diciendo, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, tiene que ver con esa actitud. ¿Por qué debemos de ser con respeto? Es que esa sería la buena actitud, con respeto. Bueno, algunos detalles para que entendamos el punto. Cuando dice siervos o esclavos, aquí se está refiriendo a unos esclavos en particular, a los esclavos en particular que están en la casa. De hecho, en esta época, de manera general, los esclavos eran como parte de la familia.
De hecho, en las casas que tenían esclavos, algunos esclavos no era gente preparada. Algunos eran médicos, otros eran maestros, otros eran... es decir, en aquel tiempo la esclavitud no es el mismo sentido como nosotros con el paso de los años ya la hemos conocido de cómo es. La esclavitud tenía muchas ventajas para gente que no tenía las posibilidades económicas. ¿Por qué? Porque por eso el siervo de la casa vivía en la casa. Generalmente él vivía en la parte de arriba. Él participaba de todos los beneficios de la casa. El amo, bueno, ahí habla de el amo, le daba todo. El amo, si se enfermaba, lo sanaba. No padecía hambre. Él estaba muy, muy bien cuidado. De hecho, en algunas familias, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, al séptimo año el esclavo podía ser libre, pero él tomaba la decisión de ser libre o no ser libre. A los 7 años, podía ser 6 años obligatorios de esclavitud por algunas situaciones que hubiera pasado, pero al séptimo año, que se le llamaba el jubileo, en el Antiguo Testamento, se le daba la oportunidad de ser libre. Y muchos esclavos no querían ser libres. Al esclavo que no quería ser libre, le taladraban la oreja. Le hacían un pocito ahí para indicarle a todos los demás que era él un esclavo, pero porque quiso ser esclavo. Y la pregunta es, ¿y por qué quiere alguien ser esclavo? Pues porque le iba bien, por comodidad, era parte de la familia y ya con esa marca, pues ya era como, de veras, ya eres parte de la familia, aunque siempre con esa posición de esclavo. No era que pasaba a ser hijo, no, era esclavo, pero el esclavo estaba muy bien cuidado. Por eso digo que cuando hablamos de estos siervos de casa, no estamos hablando de la esclavitud, esa terrible que en general nosotros conocemos. Por supuesto, alguien puede decir, pero al final de cuentas era esclavo. Sí, pero no podía hacer otra cosa. Es decir, la situación de su vida lo había llevado a ese punto y no tenía escapatoria. Llegaba a ese punto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las deudas que de pronto pedían prestado, bueno, hay muchos que pueden estar esclavizados por las deudas, ¿verdad? Pero en aquel entonces las deudas llegaba a un punto en que no las podían pagar y ¿cómo le hacían? La única forma era ellos mismos venderse como esclavos. No había forma, era la solución más fácil, más cómoda, porque si no hacía eso, ¿a quién le iba a pedir prestado? No tenía más gente. ¿Cómo iba a comer? ¿Dónde iba a vivir si ya había perdido toda su casa? Al ser esclavo, obtenía casa, obtenía alimento, obtenía médico, obtenía una posición, o sea, realmente le iba bien. Por eso es que muchos a los 6 años, cuando ya les decían, si quieres puedes ser libre, decían, no, yo prefiero seguir sirviéndote, aunque repito, seguía siendo esclavo, no es que pasaba a otra posición. Digamos que era lo menos malo posible de su situación. No es que Pedro está diciendo, oye, qué bueno que eres esclavo y sigue así. No, eso no es lo que Pedro está diciendo. Lo que Pedro está diciendo es, puesto que ya estás en esa situación y no hay forma de que escapes, entonces, ¿cómo debes de vivir con tu amo? Estando sujeto a él. Es decir, tomando la posición de esclavo. Ahora, era su amo en el sentido de dueño absoluto. Eso era otra cosa también. Dueño absoluto. Lo que el amo quisiera hacer con él, lo podía hacer, porque era, repito, alguien que, por ejemplo, se esclavizaba por deudas, no tengo con qué pagarte, pago con mí mismo, pues él ya es tu dueño, ¿no? Ese es el amo ahí. Pero dice con todo respeto, con todo respeto. Se entiende, casi se puede entender aquí que estos siervos son creyentes, por cómo Pedro les está hablando. Puede ser que sean, si son creyentes, cuando les dice, estén sujetos a sus amos con todo respeto,
La idea es porque ustedes respetan al Señor, porque son creyentes, porque ustedes toman una actitud diferente ante los demás. Ustedes son temerosos de Dios. Esa sería la idea. Aunque puede ser que si no es así, pues sí se aplica a este punto, ¿no? Porque la palabra respeto viene del griego phobos, que significa miedo, ahí las fobias. ¿Recuerdan las fobias por ahí? Bueno, entonces puede ser que diga, estén sujetos asumamos con todo temor, pero si es cristiano, con temor a Dios. Si no es creyente, posiblemente con temor al amo, al que tiene control absoluto de su vida. En ese sentido sería el punto. Y luego, vea, no solo los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. La palabra insoportable es descriptiva. Verdaderamente así hay. Hay amos que son buenos y afables y también los que son insoportables. Interesantemente, el apóstol Pedro no está poniendo el énfasis en tú debes de ser un buen siervo porque tu amo es cristiano. No, el enfoque no está en la religión. El enfoque está en la relación que ellos tienen. Uno es siervo y el otro es el amo. Pero el siervo entonces tiene que tener una buena actitud. Esa relación con Dios en medio del sufrimiento, y note que estamos diciendo, eso es parte del sufrimiento, pero no sufrían tanto como la esclavitud que llegamos a escuchar cuando llegaron aquí los esclavos a América, a Estados Unidos. No era ese tipo de esclavitud, era diferente en este punto. Así que esto es interesante. ¿Cuándo es que una actitud ante el sufrimiento es aprobada? Cuando es una muy buena actitud que se refiere a la relación que ellos tienen con respeto. Respeto al Señor si es creyente, con respeto a su dueño si no es. Prácticamente cuando habla de no solo los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, es lo que vivimos en la actualidad, al final de cuentas. Hay jefes, no amos, ¿verdad? Pero son jefes que son muy buenos y afables. Yo he conocido a jefes que son, miren, entregados con sus trabajadores y los ayudan y olvídense. Pero también he conocido a jefes insoportables. Interesantemente que la palabra insoportable también se puede traducir como torcido, o sea, como chueco, como que no es nada derecho, como que está completamente fuera del lugar. Muy bien, entonces, ¿cuándo es una buena actitud? Cuando hay respeto al Señor. También es aprobada cuando el sufrimiento es injusto. Dice en el versículo 19, porque esto haya gracia. Gracia es literal, no sé cómo dice Reino de 60 en este versículo 19, porque esto es aprobado o gracia. Aprobación, cuando sí, literalmente dice porque esto haya gracia. Otra vez el apóstol Pedro está pensando en un ambiente espiritual en esta relación. No lo está tomando solamente en cuenta como si fuera algo puramente humano, sino una relación que va más allá de lo humano, que tiene que ver con la relación con Dios. Porque esto haya gracia, aprobación. Y noten cómo, bueno, la palabra que se usa en gracia es charis, que se utiliza para hablar de esto, que es algo superior, algo que es grande, algo que es muy bueno. Pero noten que como dice, si por causa de la conciencia ante Dios, es decir, si eres consciente que Dios está contigo. Por eso mencionábamos que en el versículo 18 se refería a siervos cristianos. Y si no son cristianos, bueno, cuando menos que ellos entiendan que el Señor está presente al final de cuentas. Pero básicamente es, puesto que tú sabes que el Señor está presente, Él está contigo, si por causa de la conciencia ante Dios, dice, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Bueno, es aprobada cuando el sufrimiento es injusto. Y ya lo mencionábamos, pues ¿de qué sirve si, por ejemplo, me castigan porque hice algo malo?
que digan, no, pues es que me estoy aguantando el sufrimiento porque, pues sí, estás obligado porque hiciste algo que es malo. Ahí, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pero aquí es todo lo contrario, está sufriendo haciendo lo bueno, está sufriendo siendo justo. Entonces, tiene que ser consciente que esto está ocurriendo, como dice allí, ante la presencia de Dios, que tengo conciencia de que Dios está presente. Ese es un factor importante en la época, los momentos de nuestro sufrimiento. Y si nosotros consideramos que nuestro sufrimiento es injusto, que no lo merecemos, debemos recordar siempre que el Señor está con nosotros. Por eso habla de por causa de la conciencia ante Dios. Tienes que recordar que el Señor está contigo. Y hay otro tercer aspecto por el cual entendemos que un sufrimiento es aprobado delante de Dios. Es aprobado cuando entendemos el llamamiento aquí. El versículo 20. Este pasaje, por cierto, nos lleva a las palabras del Señor Jesús. Y obviamente Pedro, el apóstol, estuvo con el Señor Jesucristo y seguramente recordó estas palabras. Son muy, muy parecidas a lo que dice Lucas capítulo 6. Hasta lo vamos a leer. Lucas capítulo 6, versículo 32 al 35. Vea, por favor, lo que dice. Lucas capítulo 6, versículo 32 al 35. Dice así. Si aman, bueno, leo desde el 31, dice, y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Este versículo 20 son estas luces que provienen de lo que Pedro estaba recordando de Lucas capítulo 6 en este pasaje que acabo de leer. Pues, ¿qué mérito hay? Y vea, la palabra mérito tiene que, ahí dice kleos, y viene la palabra kaleo, que significa llamar. Lo que sucede aquí es que el escritor está uniendo esas dos ideas. ¿Qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Porque está mencionando que hay cierto llamamiento ante eso. Te van a llamar a cuentas si haces algo que no es correcto. Obviamente está hablando del amo, ¿verdad? En este punto. Te van a llamar. ¿Qué mérito hay? O sea, te van a llamar porque te van a mostrar que significa la palabra kleos, mérito, pero que viene de kaleo, que es llamar, que es nombrarte. Ahora, puede ser que sea hasta irónico aquí, porque, oye, te van a llamar para que todo el mundo te vea. ¿Para qué? Para mostrar que pecaste. Ahora, interesantemente, el apóstol Pedro está utilizando la palabra pecar, en lugar de decir algo así como si cuando eres desobligado, por ejemplo, pero él se va otra vez, lo coloca en un ámbito espiritual, porque el apóstol Pedro, el sufrimiento no lo va a sacar del ámbito espiritual. Comúnmente nosotros cuando sufrimos, lo que hacemos es sacarlo del ámbito espiritual. Debemos de colocarlo siempre en el ámbito espiritual. Es decir, Dios está consciente de eso. Dios está colocado dentro del área de sufrimiento en el cual nosotros estamos. Por eso dice, pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan, en lugar de decir son desobligados o desobedecen o no hacen lo que les dice el amo? No, pecan, dice, enfocándose al ámbito espiritual y son tratados con severidad y lo soportan con paciencia.
Ese ser tratado con severidad se refiere a los golpes. Dice, te golpean por eso. Obviamente es el amo, es decir, no se le puede decir al amo, oye, ¿por qué me golpeas? No, él es el amo, es el dueño de esto, ¿no? Dice, pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Otra vez, eso haya aprobación con Dios. Eso a Dios le agrada cuando en este punto no le ofende eso. Le agrada cuando soporta con paciencia y haya gracia para con Dios. Así que el sufrimiento se da en un ámbito espiritual. Eso siempre lo debemos de tomar en cuenta. Y una segunda pregunta, entonces, ¿cómo debe ser nuestra respuesta al sufrimiento? ¿Cómo debemos responder ante el sufrimiento? Ya sabemos que debemos de colocarlo en el ámbito espiritual. El Señor está con nosotros, el Señor nos acompaña, el Señor nos llama a que nuestro sufrimiento sea aprobado por el Señor, por Dios. Pero ¿cómo debe ser nuestra respuesta al sufrimiento? Entonces, versículo 20, lo menciona primero, 21, dice así, porque para este propósito han sido llamados, y ahí aparece la palabra que les mencionaba antes, la kaleo, de llamar. Ustedes han sido llamados para esto. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Algunos piensan que este es un primer himno cristológico que se enfoca al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser, es parte de la historia de la iglesia, pero noten por favor que dice, para este propósito, este es el propósito por el cual ustedes han sido llamados. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo. Interesantemente, esta palabra de ejemplo es como cuando estamos aprendiendo a hacer algunas cosas. Bueno, en aquel tiempo eso de ejemplo es tomado de la enseñanza, que digamos que con lápiz hacen la letra A, B, C, y con lápiz y luego le dan una tinta más fuerte y a ver, sigue allí la línea, sigue la línea, sigue la línea. Ese es el punto ahí, dejándoles ejemplo. Es decir, está la marca que debemos de seguir ahí. Ahora bien, si nosotros nos preguntáramos también, ¿y cómo es que el Señor Jesús nos dejó ejemplo? Bueno, esto lo podemos ver en los evangelios. 3 enseñanzas de Jesucristo sobre el sufrimiento. Primero, Él dijo que sufriría como el Cristo. O sea, Él sufriría porque Él es el Cristo. Y parte de la historia del Señor Jesucristo es que el Cristo sufriría. Desde el Antiguo Testamento se conocía que el Cristo sufriría. Es decir, el hecho de que Jesús fuera el Cristo, el sufrimiento formaba parte de ser el Cristo, para empezar. Eso lo repitió en varias ocasiones y viene desde el Antiguo Testamento. La otra es que su sufrimiento, el sufrimiento de Cristo, era para beneficiar a otros, era para ayudar a otros. El sufrimiento fue por otros, no fue un castigo que se le dio a él porque hizo algo que estuvo mal, no. Su sufrimiento fue por otros, eso él lo entendió. Cosa que tampoco es extraña desde el Antiguo Testamento, que se ve que el sufrimiento se toma como ejemplo. Por así decirlo, Job. ¿Por qué sufrió Job? Si era el hombre más justo, el hombre más bueno. Él no sufrió por su causa. Ahora nosotros podemos darnos cuenta que, ahora decimos incluso, pues soporta como Job sufrió. Porque él sufrió para que nosotros ahora viéramos cómo es que él sufrió y cómo es que él salió adelante. De la misma forma, el sufrimiento del Señor Jesús fue por otros. Y ese último punto, el tercero, es sumamente importante y que no debemos de olvidar. ¿Por qué fuimos llamados? Porque para este propósito han sido llamados. El Señor Jesucristo dijo, enseñó vez tras vez que sus discípulos deberían estar preparados para sufrir. Es decir, ser discípulo de Jesucristo
es acompañado por el sufrimiento. No se puede evitar, es inevitable el sufrimiento. Al contrario, entonces, dado que ya sabemos que vamos a sufrir, debemos de tener una buena actitud ante el sufrimiento, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, por un lado. Y por otro lado, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, dice el versículo 22, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Otra vez el ejemplo de Jesucristo, cómo es, y ahí lo podemos ver muy claramente, el cual no cometió pecado y ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando lo golpeaban y parece como que, por supuesto, quien está contando esto lo vio, y pues por supuesto que lo vio. Es Pedro, fue testigo ocular del ejemplo de Jesucristo. Él podía ver cuando, dice ahí que cuando lo ultrajaban, es decir, que le decían de cosas y él lo vio, él lo escuchó, no respondía ultrajando. Esto es interesante porque muchas veces nosotros aguantamos, o no sé, 2 veces, 3 veces que nos ultrajan, ¿verdad? Y después ya, pues ya, sigue una respuesta. Pero el apóstol Pedro dice, acuérdense de Jesucristo. Cuando lo ultrajaba, no respondía ultrajaban, continuamente. Y bueno, ya sabemos cómo lo ultrajaron a él hasta llevarlo a la muerte. Cuando padecía, no amenazaba. Es decir, cuando le daban de latigazos, no le decía, vas a ver cómo te va a ir después. No amenazaba, sino dice que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. O sea, Dios sabe por qué me está pasando esto, Dios sabe por qué tú eres el causante de todo esto, pero Él lo sabe y Él va a actuar. Y así como actuó con el Señor Jesucristo, seguramente va a actuar con nosotros también. Seamos conscientes de este ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio también. Y también este punto es importante. Jesucristo nos transformó. ¿Por qué el apóstol Pedro dijo cuando pecan? Porque lo que iba a hacer es, ya casi al final de esta cita bíblica, recordarnos cómo el Señor Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él literalmente dice sobre el madero, es otra forma de decirlo, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Tenemos que recordar que una actitud pecaminosa ante el sufrimiento no es aceptable, no es válida. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor Jesús nos liberó del control que el pecado pudiera tener sobre nosotros. Debemos recordarlo, como dice allí. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Está recordando Isaías 53. Eso también es interesante que el apóstol Pedro está recordando. Y por los cambios que tiene en el pasaje, parece que se lo sabía de memoria. Bueno, le cambió algunas cositas ahí, pero era de memoria casi lo que está diciendo allí. Pero entonces, esta sanidad, cuando dice, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, se refiere al perdón. Por sus heridas fueron ustedes perdonados de nuestros pecados. El ambiente es espiritual. A veces se cambia, algunos quieren cambiarlo al ambiente material, digamos, pero aquí no está hablando de material, está hablando de cuestiones espirituales. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia por medio de Jesucristo. Porque por sus heridas, es decir, por su muerte en la cruz del Calvario, nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados. Entonces, tenemos que recordar que Jesucristo nos ha transformado en estos ámbitos. Por último, debemos cuando estamos sufriendo, debemos tomar en cuenta que tenemos al pastor y guardián de nuestra vida. Aquí parece como que somos miembros de una
de un grupo de ovejas y que de pronto esta oveja se descarría y obviamente se descarría y sufre. ¿Por qué? Porque pues ya no tiene al pastor que la está pastoreando. Y un detalle interesante del oficio de pastor es la gobernabilidad. Entonces, ¿qué pasó con esta oveja? Se descarrió, o sea, fue rebelde y viene el sufrimiento. Por lo tanto, no tiene al pastor. Sin embargo, dice, pero te descarriaste, sufriste y regresaste al pastor. Él te va a seguir cuidando, él te va a seguir motivando, animando, enseñarte cómo es que debes hacer las cosas y decirte cuando hay algo que no estás haciendo adecuadamente. El pastor. Y aquí es la única ocasión en la que al Señor Jesús se le llama guardián u obispo, dice en Reina Valera 60. Es la única ocasión en la que en toda la Biblia se le llama al Señor Jesús obispo. Obispo dice de nuestras almas. ¿Qué significa que sea obispo de nuestras almas? Un obispo básicamente es un supervisor, es alguien que está viéndonos, es alguien que nos está checando para ver cómo andamos. El guardián o más bien el pastor es el que nos cuida, el que nos dirige, pero el obispo es el que supervisa que todo vaya bien. En Juan 10:10 dice, yo soy el buen pastor, y posiblemente ese buen pastoreo tenga que ver con este cuidado que el Señor Jesús tiene de nuestras vidas. Ese sería el punto cuando nosotros hablamos acerca del sufrimiento. ¿Qué hemos aprendido hoy? Algo que ustedes quieran compartir con nosotros. ¿Qué fue lo que aprendieron este día? ¿Qué aprendieron? La sumisión del Señor a ser más sumisos cuando alguien nos lastima, tenemos también. Así es. Realmente cuando nosotros pensamos en qué tanto debemos ser sumisos, debemos de recordar al Señor Jesús. ¿Qué tan sumiso fue Él? Y como nosotros, como Él nos dio ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas, y interesante cómo la figura es muy clara. Nos dio el ejemplo, pisadas, y es para que nosotros exactamente hagamos lo que donde Él pisó, ahí pisemos. Y cuando vemos a Él cómo fue sumiso hasta el fin, la sumisión en la actualidad no tiene mucho, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En donde no tienes que dejarte, al contrario, tienes que protestar de todo, porque tienes tus derechos, porque tienes que recuperar tus derechos si es que piensas que los perdiste. La sumisión no es nada aceptable en estos tiempos. Sin embargo, cuando entramos en duda, recordemos al Señor Jesús. Exactamente. Sí, eso corresponde a Él, como decía ahí también el apóstol Pedro. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Lo encomendaba al Padre, ¿verdad? Así es, así es. Muy bien. ¿Qué otra cosa hemos aprendido hoy? ¿Quieren compartir algo? Yo como en casa, más en casa como tú eres el padre de la casa, tú das, dices un lugar, pero eso lo tenemos que reflejar el carácter de nuestro Dios, el entender que a la relación que tengo que ser sumiso con el Señor. Claro. Sí. Sí, sí. Sí. A veces son agresiones, a veces se levantan los hijos de paz y esas cosas, pero En otra porción, cuando el apóstol Pablo habla a los amos, les dice eso. Acuérdense que ustedes tienen otro amo, ¿no?
Sí, sí, así es. Cada quien toma su parte donde el Señor te ha puesto, porque todos somos hijos, Sí, así es, vamos a ser padres, así todos es. somos servidores de nosotros. Sí. Muy bien, pues este es el tema, sumisión y sufrimiento.